Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Les Feldick, ganadero y agricultor de Oklahoma, enseña Biblia en casa por 20 años en Iowa, Oklahoma, Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y buenas noches, es un placer tener a todos de vuelta aquí en el estudio. Y para aquellos de ustedes en televisión, queremos darles la bienvenida a nuestra clase y confiamos en que puedan ser parte de ella. Y como hemos sugerido tan a menudo, tomen su Biblia y confiamos en que escriban algunas notas y sigan con nosotros. Ahora, antes de comenzar, me están reprendiendo por pocos anuncios. Pero hay varias cosas que debemos compartir con nuestra audiencia de televisión. Y eso es, número 1, tenemos cintas de VCR disponibles desde todo hasta el capítulo 1 de Génesis. Y si estás interesado en una cinta de VCR, por favor, llámanos al número 800 o escríbenos. Y en segundo lugar, se nos ha pedido que recordemos a la gente que nuestro programa no está patrocinado por ningún grupo. Dependemos totalmente de los dones del pueblo de Dios. Siempre hemos dicho que nunca pediríamos dinero en este programa, pero por otro lado, la gente tiene que saber que este programa es apoyado por el pueblo de Dios. Así que, con eso nos gustaría volver directamente al libro de Génesis, donde lo dejamos la semana pasada. Y para un pequeño repaso, me gustaría que volvieras al capítulo 25 nuevamente. Y ahora estamos tratando con estos dos gemelos, en particular Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, y Rebeca, ¿recuerdas? Y todo esto está en línea con el abrahámico pacto. Ahora, muchos ven nuestro programa en televisión y solo lo ven desde hace semanas, así que pronto, en 2 o 3 semanas, haremos otra revisión extendida y especialmente sobre ese pacto abrahámico, porque le dije a 1 o 2 de mis clases en las últimas noches. Sin entender ese pacto abrahámico y todo lo que implica, es bastante difícil entender el Nuevo Testamento e incluso nuestra era de gracia y profecía. Y el Medio Oriente, toda la situación del Medio Oriente se basa en lo que tenemos aquí en Génesis. Y por esta razón, he puesto una línea de tiempo parcial en la pizarra nuevamente y vamos a mirarla porque creo que muchas personas se van a sorprender del elemento temporal que ocurre entre tantas de estas cosas que normalmente leemos y pensamos, bueno, debe haber sido solo una semana o 2, pero en realidad fueron años. Porque quieres recordar, Dios le prometió a Abraham que desde su llamado para ir a una tierra que le mostraría, que por supuesto era Canaán, hasta que Israel se convirtiera en una nación saliendo de Egipto, van a ser 430 años. Ahora Dios delineó eso, 430 años, y vamos a ver cómo ese exacto medio de esos 430 años es cuando Israel está en medio de su estancia, o el comienzo, debería decir, de su estancia en Egipto. En otras palabras, transcurrieron 215 años antes de que incluso comenzara la estancia en Egipto. Y de nuevo, creo que todos hemos estado bajo la impresión de que los israelitas estuvieron en esclavitud durante los 400 años completos. Bueno, fue aún mucho tiempo para estar bajo esas circunstancias, pero fueron solo alrededor de 140 o 150 años que estuvieron en ese tipo de existencia como esclavos, porque durante el reinado de José, los israelitas estaban muy bien en Gosén, pero fue después de la muerte de José que llegó la situación de esclavitud, y eso fue, como dije, solo alrededor de 140, 150 años. Está bien, pero lo que quería mostrarte antes de volver a esta línea de tiempo en la pizarra es la soberanía de Dios nuevamente. Como Dios está en control de cada detalle de lo que sucede, no solo en la vida de Israel, sino que creo que en la vida de cada hijo de Dios en particular, y creo que, como decía el viejo cliché, el mundo es su escenario. Y de hecho, lo es. Y Dios está llevando todo a su cumplimiento en su propio tiempo.
Está bien, ahora si tienes el capítulo 25 de Génesis, como dije, para una pequeña revisión, me gustaría que volvieras al versículo 19 al 23, donde dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa, la hija de Betuel el sirio, allá en Padán Aram, en Siria, al norte de la actual Damasco. Y ella era la hermana de Labán el sirio. Ahora, versículo 21, e Isaac suplicó al Señor por su esposa, porque ella era estéril. Bueno, notarás aquí en la pizarra que de hecho ella fue estéril durante casi 20 años, desde el momento en que Isaac tenía 40 hasta que tuvo 60, cuando los gemelos finalmente nacen. De todos modos, así que Isaac suplicó al Señor en el versículo 21 en nombre de Rebeca, y luego en el versículo 22. Vemos que hay gemelos en el vientre y luchan incluso en el vientre. Ahora, esto es un poco asombroso, que las dos personalidades ya están mostrando su temple antes de nacer. Y ella dijo: Rebeca lo hizo, ¿por qué me sucede esto? Y fue a consultar al Señor. Ahora, versículo 23, y el Señor le dijo: 2 naciones están en tu vientre. Ahora, ¿qué es eso? Esa es la soberanía de Dios. Él está haciendo que todo suceda, incluso antes de que estos pequeños niños nazcan. 2 naciones están en tu vientre, y 2 maneras o 2 tipos de personas serán separados de tus entrañas o de tu ser más íntimo, y el uno será más fuerte que el otro. Y luego subrayes la declaración: el mayor servirá o estará bajo el menor. ¿Quién mandó que Jacob terminara allí? Dios lo hizo. ¿Ves? Ahora, a medida que estudiamos esto, y nuevamente, especialmente cuando entramos en las maquinaciones que Rebeca y Jacob hacen para obtener esa bendición lejos de Isaac, nunca pierdas de vista el hecho de que Dios había mandado esto antes de que nacieran, pero creo que lo que vamos a ver es que, así como Abraham se impacientó con la promesa de Dios con respecto a un hijo, y sin las instrucciones de Dios, maquinó, podrías decir, con su esposa Sara para traer al niño Ismael. Ahora todo eso se hizo en la energía de la carne. ¿En qué estaba? Estaba en el plan soberano de Dios. Y así ten en cuenta estas cosas ahora mientras volvemos al capítulo 27 y retomamos la bendición robada. Pero antes de que miremos, solo quiero exponer esto en la pizarra antes de comenzar, solo un breve esquema del elemento temporal. Y alrededor del 2000 a.C., por supuesto, es cuando Abraham recibió ese llamado en Ur de los Caldeos, y puse un signo de interrogación detrás de su edad de 50, porque no sabemos por las Escrituras, pero dado que los múltiplos de 5, 50, 75 y 100 y muere a los 175 son tan evidentes en la vida de Abraham, creo que podemos suponer lógicamente que Dios pudo haberle hablado a la edad de 50 en Ur, luego subió a Harán, ¿recuerdas? Y permanecieron allí en Siria, donde por supuesto los parientes todavía viven. Y luego cuando Dios le dijo que bajara a Canaán, Abraham ahora tiene 75 años. Y luego cuando tiene 86 años es cuando tiene a Ismael. Y luego 14 años después, cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac. Y ahora voy a pasar a la familia que proviene de Isaac. Cuando Isaac tiene 40 años, se casa con Rebeca. Y luego, 20 años después, a la edad de 60 años de Isaac, nacen los gemelos Jacob y Esaú. Y luego cuando Isaac tiene 75 años, veamos si puedo mantener mis cifras correctas aquí. A los 75 años de Isaac, Abraham muere a los 175. Así que Abraham ya no está en la escena. Ahora bien, cuando los chicos tienen 24 años, cuando Jacob y Esaú tienen 24, es cuando Jacob obtuvo el derecho de nacimiento.
al vender ese tazón de sopa de frijoles rojos, si recuerdas. Ahora solo tienen 24 años, pero evidentemente no se creó enemistad a partir de eso. No se menciona en las Escrituras en absoluto, no hay nada que indique que Jacob y Esaú se han convertido en enemigos debido a ese acuerdo del derecho de nacimiento. Luego, 16 años después, Jacob toma el derecho de Esaú. Esaú se casa con las mujeres cananeas. Ahora recuerdas que tocamos ese tema la semana pasada, y los cananeos eran una tristeza para Isaac y Rebeca. ¿Recuerdas? Ahora, todo esto indica, creo, el tipo de hombre que realmente era Esaú. Recuerda que dije la semana pasada que era un hombre desprovisto de fe, no vio importancia en ese derecho de nacimiento a los 24 años, no significó nada para él. Creo que su vida se unió a los cananeos paganos hasta que termina casándose con un par de ellos a la edad de 40 años. Y esto es lo que es tan asombroso, y supongo que no lo entendí hasta que estuve estudiando esto más a fondo en las últimas semanas. Normalmente siempre he pensado que fue solo unas pocas semanas o como máximo un mes hasta que Jacob conspira con su madre para obtener la bendición, pero en realidad fueron 30 años. Ahora eso te sorprende, ¿verdad? Son 37 años desde que tienen 24 y Jacob recibe el derecho de nacimiento hasta que aquí. Jacob literalmente conspira con su madre para obtener la bendición. Y luego, por supuesto, Jacob tiene que huir, ¿no? Él va a Siria, de regreso a donde los parientes de Abraham habían quedado años antes. Él va a pagar a Anoram. Luego, 20 años después, veremos a Jacob regresar, por supuesto, con todos sus hijos, los 11 hijos. Benjamín nacerá después de que regrese, pero luego Jacob regresa con sus 2 esposas, recuerdas, Raquel y Lea, y cada una tuvo hijos por medio de sus siervas. Así que regresa con sus esposas y sus 11 hijos, y luego, 10 años después de que Jacob ha regresado a la mona tierra de Canaán, Raquel muere al dar a luz, recuerdas, con Benjamín, y luego pasan otros 15 años, o 12 o 15, recuerda. Pero luego, finalmente, Jacob se encuentra de nuevo con Abraham en el sur de Israel, en Beerseba, y así Jacob literalmente, con toda su descendencia, disfruta de varios años más viviendo con su padre Isaac, quien ahora muere a la edad de 180, y los gemelos, Jacob y Esaú, ahora tienen, por supuesto, 120 años. Así que, ¿quieres recordar que Isaac tenía 60 años cuando nacieron? Así que los gemelos tienen 120. Y aquí hay otra fecha interesante. Para cuando Isaac muere a los 180 años y Jacob y Esaú tienen ahora 120, José tiene 29 años y ya ha estado en Egipto durante 12 años. Porque como ves, los chicos lo vendieron como esclavo cuando tomaron esa túnica de muchos colores, ¿recuerdas? Dice que José tenía 17, así que aquí tienes toda la extensión de estos años. Y luego, a medida que avanzas, entraremos en el libro del Éxodo. Espero que después de estos 4 programas comencemos Éxodo, si no antes, pero para cuando Isaac muere y los gemelos, Jacob y Esaú, tienen 120 años, José tiene 29. Ya ha estado en Egipto durante 12 años, y luego 64 años, después de la muerte de José, nace Moisés. Ahora, ¿eso ayuda a juntar toda la imagen? Espero que ayude un poco. Y así ves, desde el momento de la muerte de José y el nacimiento de Moisés, esto nos lleva entonces a ese periodo de 215 años, que sería exactamente la mitad de esos 430 años que Dios mandó que transcurrieran desde el llamado de Abraham hasta que Israel saliera de Egipto. Un total de 430 años. Así que, como dije antes, eso significa que esta esclavitud abyecta no fue los 400 años completos, ni siquiera fueron 200 años, fue más como 140 o 150, lo que sea. Bien, ahora si puedes volver a pensar hasta el capítulo 27, los gemelos, los chicos, no son chicos en nuestra forma de pensar.
Ahora tienen 77 años, 37 años después del episodio de la primogenitura. Siguen en ello, ¿verdad? Bien, versículo 1. Y sucedió que cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban nublados para que no pudiera ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él le dijo, aquí estoy. Y luego el versículo 2 es un versículo que te hace sonreír. Él dijo, he aquí, ahora soy viejo y no sé la fecha de mi muerte. Bueno, debió haber tenido, como nos gusta decir, un tipo de hechizo, y pensó que iba a morir. Pero ¿sabes qué? No murió durante otros 43 años. Se recuperó y vaya, quiero decir, simplemente despegó y vivió otros 40 años más. Pero está bien. Ahora el versículo 3, por lo tanto, el viejo Isaac dice, toma, te ruego, tus armas y la aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme algo de carne de caza. Y todos ustedes conocen la historia. Y no voy a tomar todo esto versículo por falta de tiempo, pero quiero que suban conmigo al versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es un hombre peludo, y yo soy lampiño. Mi padre, pobre de él, me tocará y verá que le parezco un engañador. Ahora, ¿recuerdas que esa es la palabra exacta que Jacob quiso decir? Y traeré una maldición sobre mí, y no una bendición. Y su madre le dijo, sobre mí sea tu maldición, hijo mío. Solo obedece mi voz y ve a buscarme entonces. Ahora no sabemos cuánto más le sucedió a la pobre Rebeca, pero si algo fue una maldición, creo que lo único fue, sabes que después de esto, y cuando Jacob tuvo que huir por su vida debido a la ira de Esaú, Rebeca nunca lo volvió a ver. Y ese fue el final de su asociación con su hijo favorito, y creo que eso por sí mismo fue probablemente suficiente para romperle el corazón. Ahora, por supuesto, Isaac siguió viviendo, y como ya he mencionado, según la cronología, Jacob en realidad pasa un buen número de años más con su padre Isaac cuando regresa, pero Rebeca muere en el ínterin y nunca lo vuelve a ver. Muy bien, ahora bajemos al versículo 14, donde dice, y él fue y los trajo a su madre, y su madre hizo carne sabrosa, como a su padre le gustaba. Ahora el versículo 15 es un versículo interesante. Y Rebeca tomó, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahora, subraya eso, porque hay mucho más en esa palabra en hebreo que solo que era una prenda bonita. Era una palabra que designaba el papel del primogénito. Y mientras leía aquí no hace mucho, ¿sabes? Esta sigue siendo la costumbre en el Medio Oriente, que al hijo mayor se le dan ropas que corresponden a su posición. Ahora, ya sea que se hayan occidentalizado o no, no son lo mismo. Y están usando trajes de doble botonadura o lo que sea, el hijo mayor aún llevará ropa que lo designa como el hijo mayor. En la antigüedad, por supuesto, era como Jacob hizo para José. Probablemente era una túnica de muchos colores. Y esa fue la razón por la que los hermanos se pusieron tan celosos, porque vieron que su padre estaba designando a José como el cabeza de los hermanos, a pesar de que no era el mayor. Así que, de todos modos, lo que Rebeca está haciendo aquí es tomar esa capa designada especial de Esaú, que mostraba que él era el mayor, y se la pone al menor. Ahora, ¿lo ves? Nuevamente, en la energía de la carne, pero Dios no lo detiene porque había mandado desde el principio que esta es la forma en que debería ser. Así que no podemos criticar demasiado a Rebeca y Jacob. Moralmente, los miramos y pensamos, bueno, qué grupo de tramposos, cómo pudieron salirse con la suya. Pero todo es que simplemente estaban cumpliendo lo que Dios había mandado en primer lugar, solo que lo estaban haciendo en la energía de la carne, pero Dios lo está llevando a cabo a su manera soberana. Está bien, tomó la ropa especial de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, el menor. Hay otra palabra que quiero que subrayes. Es la pequeña palabra K-I-D-S. Ahora tú dices, ¿por qué? Bueno, no te lo voy a decir ahora,
hasta que avancemos un par de capítulos y te voy a mostrar cómo, bueno, el Antiguo Testamento dice, si siembras en el torbellino y que cosechas lo que siembras. Y al menos aquí en Oklahoma nunca lo había escuchado cuando todavía vivíamos en el norte, pero me gusta el dicho que usamos aquí. Lo que va, vuelve. Y puedes apostar a que lo que va, vuelve. Lo que siembras, eso cosechas. Muy bien, ahora ten esto en mente, solo archívalo en tu computadora. Ella pone la piel del cabrito sobre sus manos y sobre la parte suave de su cuello. En otras palabras, va a usar el cabrito para engañar. ¿Entendido? Ahora seguimos. Así que en el versículo 17 ella le dio la carne sabrosa y el pan preparados a su hijo Jacob. Él vino a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Ahora tenemos que detenernos un momento. Miramos eso y solía casi sentirme incómodo al enseñar esto. ¿Cómo pudo decir una mentira descarada delante de su propio padre? Pero nuevamente tienes que verlo a la luz de lo que Dios mismo había designado, y eso era lo que Jacob debía hacer, el papel del primogénito. Así que Jacob no estaba mintiendo, estaba en su posición ahora como el primogénito. ¿Cómo ayuda eso? Ahora, tal vez muchos dirán que mintió, pero lo que sea, según la forma en que Dios considera las cosas, este era exactamente el lugar donde Jacob iba a estar. Iba a desempeñar el papel del primogénito. Ahora decimos que fue injusto. No. Porque ¿qué había visto Dios en la naturaleza de Esaú? Ninguna fe. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Lo hemos visto una y otra vez. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no importa cuán moralmente bueno pudiera haber sido Esaú, y dudo que lo fuera debido a su matrimonio con las cananeas, pero incluso si él fuera un mejor hombre que Jacob, Dios no podía usarlo porque no tenía fe. Ahora escucha, es de la misma manera hoy. La razón por la que la gente se siente desilusionada con el cristianismo, la razón por la que no quieren tener nada que ver con las cosas espirituales es que carecen de fe. Ya no pueden creer que esta es la palabra de Dios. Se han vuelto tan intelectuales, han estado tan orientados a la ciencia que dicen, si no pruebas esto, no puedo creerlo. Escucha, Dios no tiene que probar nada. Dios es soberano. Dios lo ha dicho y tiene todo el derecho del mundo de esperar que la humanidad lo crea. ¿Ves? Y Esaú, en consecuencia, ha dicho que si no tenemos fe no hay manera de que podamos agradarle, ni Esaú podría. Y así Jacob, cuando dice aquí, soy tu único, tu hijo primogénito, de acuerdo a como Dios lo mandó, no mintió. Y así, ahora si pasas al versículo 21, e Isaac dijo a Jacob, acércate, te ruego, porque no pienses que el viejo no sabía que un hijo era peludo y el otro liso. Y así dijo, bueno, ven, déjame tocarte. Y él dijo, ¿cómo has sido tan rápido? Versículo 20, hijo mío. Y él dijo, porque el Señor tu Dios me lo trajo. Ahora, hay otra afirmación que nos cuesta aceptar, pero por otro lado, hay que considerar el hecho de que esta es la manera en que Dios lo ha mandado soberanamente. Y luego en el versículo 21, Isaac dijo, acércate, te ruego, para que puedas sentirte, hijo mío, si eres mi muy hijo Esaú o no. Y Jacob se acercó a Isaac, su padre. Él lo sintió y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y así no lo discernió porque sus manos eran peludas como las manos de su hermano Esaú. Entonces, él lo bendijo. Y ¿quieres recordar que en el antiguo mundo de Oriente Medio, incluso entre los reyes paganos, y lo ves tan a menudo en las Escrituras como en el libro de Esther y con Nabucodonosor y otros, cuando hacían un decreto, no había forma de cambiarlo, cierto o incorrecto, se mantenía. Bueno, es de la misma manera aquí. Isaac
manda o da el decreto de que Jacob debe recibir la bendición. Ahora, creo que lo mencioné en nuestro último programa, pero el tiempo vuela y somos propensos a olvidar. El derecho de nacimiento, ¿recuerdas? Era el lado espiritual de la posición familiar. El hijo mayor era más o menos el sacerdote de la familia, si puedo usar esa palabra. Él era el líder espiritual, pero con respecto a esta pequeña familia que sale de Abraham ahora, es más que solo ser el sacerdote de la familia. Es a través de esta línea que vendrá el Mesías prometido, el Redentor. Y esto lo hace todo importante. Es importante que se cumpla la voluntad soberana de Dios. Ahora ves, Esaú, según su nacimiento primero, podría haber estado en la línea del Mesías, pero la canceló por su falta de fe y le correspondió a Jacob. Y así Jacob obtuvo el derecho de nacimiento, no realmente engañando. No puedo ver que él engañara, Esaú. Quiero decir, si el tipo entró, estaba hambriento y estaba dispuesto a tener un tazón de sopa por el derecho de nacimiento. No había nada inicuo en eso que yo pueda ver y en consecuencia creo que por esa razón, desde el momento en que tienen 24 años hasta que tienen 77, no encontramos enemistad entre los hermanos. Quiero decir, evidentemente, si tuvieron contacto entre ellos, se llevaban bien. Así que ves, esta cuestión del derecho de nacimiento no creó la enemistad. Que esto, la bendición sí lo hizo. Y la razón, por supuesto, era que la bendición era el lado material de toda la imagen. Ahora, la bendición material decía que el hijo mayor recibiría una doble porción. Entonces, si había 3 hijos, inmediatamente el padre dividiría la herencia en 4 partes. El mayor recibiría 2 partes y los otros cada uno. Aquí, él lo habría dividido en 3 partes. Y el mayor recibiría 2 y el otro 1. Ahora, puedes ver que un hombre como Esaú estaba interesado en eso. No estaba dispuesto a renunciar a esa doble porción. Y por eso se puso tan tenso cuando se enteró de que Abraham ya le había dado la bendición a Jacob. Ahora eso significaba, por supuesto, que Jacob estaba ahora en la línea del Mesías, lo que no significaba nada para Esaú, pero también que Jacob recibiría una doble porción de la riqueza de su padre Isaac. Y debes recordar que estas personas eran ricas para su tiempo y época. Tenían rebaños y manadas y sirvientes, e incluso el viejo Abraham, ya sabes, tenía una buena colección de oro y plata. Y así recuerda esto sin nada más que la razón por la que Esaú se emocionó tanto por el hecho de que había perdido la bendición, es que esto es algo material, mientras que el derecho de nacimiento nunca le molestó porque eso era algo espiritual. Espero que todo esto ayude a aclarar estas cosas en nuestra mente y luego veremos en nuestro próximo programa cómo progresan las cosas. Después de este engaño de Jacob y su propia madre. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez